Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlando con. En este primer episodio vamos a charlar precisamente con Antonio Suárez Valdés, un prestigioso abogado especializado en Derecho Militar y en todo lo relacionado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía. También vamos a contar con la presencia de nuestros invitados, el Teniente Lucas, Guardia Civil, y también Marco Pavón, Policía Nacional en activo. Vamos a presentar a los invitados. En primer lugar, a Antonio Suárez Valdés, con el que el Grupo Prefor tiene un acuerdo. ¿En qué consiste este acuerdo? Pues bien, si tienen cualquier tipo de problema de exclusión médica en el reconocimiento, también en la entrevista, pues con su cuota, por estar solo apuntado en Prefortia o Prepolicía, pueden contar con este servicio exclusivo con el que contaríamos en este caso con Antonio Suárez Valdés, que lidera este bufete. Buenas, Antonio, para nosotros es un placer tenerte aquí. Antes de que tú te presentes un poquito, me gustaría aclarar, en 2018 recibió el premio al mejor despacho especialista en Derecho Militar. Es un abogado conocido por todo el mundo policial, por todo el mundo de la Guardia Civil, por todo el mundo militar. No necesita muchas presentaciones, pero sí que me gustaría que en primer lugar nos contaras un poco quién es Antonio Suárez Valdés, a qué se dedica y en qué consiste su bufete. Buenos días, estoy encantado de estar aquí con vosotros en vuestro programa. Efectivamente, nuestro despacho inició su andadura con una importante vocación dentro del derecho militar. Estábamos muy enfocados al principio en cuerpos militares y en Guardia Civil. Y con el tiempo, poco a poco, tuvimos que ir ampliando el ámbito de actuación hacia el campo natural, que es todos los cuerpos policiales. En la actualidad, nuestro despacho defiende policías en todas las administraciones existentes. Podemos defender un guardia civil, podemos defender un policía nacional, un policía local, un ertzaina, un mozo de escuadra. Trabajamos en todos los cuerpos policiales, aparte de mantener nuestra vocación inicial relativa al derecho militar. Efectivamente, en derecho militar siempre hemos sido un referente a nivel nacional. Para Guardia Civil siempre hemos sido considerados el despacho de referencia en España, y así nos lo han reconocido prestigiosas publicaciones que nos han terminado por conceder el premio al mejor despacho de Derecho Militar. Ya saben que en Prepolicía, en Prefortia, siempre vamos un pasito más. Queremos acompañarte en el camino para que consigas tu plaza en Baeza, en caso de ser Guardia Civil, o en tu plaza en Ávila, en caso de opositar con Prepolicía, y cuentas, incluido en tu cuota, sin pagar extra, con este servicio jurídico de máxima calidad. Bueno, nos acompaña también el Teniente Lucas, Guardia Civil. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal? Buenos días, Raúl. Y también Marco Pavón, Policía Nacional en activo. Ellos tienen un constante comunicación con opositores, conocen bien el mundo policial, el mundo de la Guardia Civil, porque lo conocen desde dentro, y ellos nos van a dar esa visión más específica en este debate en el que hablaremos de exclusiones médicas, de entrevista personal, para que tengáis la seguridad de que con nosotros toda esta rama la tenéis cubierta. Por eso vamos a abrir este debate ya con Antonio Suárez Valdés, que como también es especialista en Derecho Militar, si te apuntas a Prefas, también vas a contar con este servicio jurídico. Bueno, en primer lugar, para introducir un poquito la mesa redonda, esta charla, Antonio, me gustaría que me dieses un poco una perspectiva genérica, global, de lo que tú opinas sobre la entrevista, tanto en Policía como en Guardia Civil. Sí, la entrevista de acceso a los cuerpos policiales es una prueba que generalmente llena de angustia a los opositores. No entiendo muy bien por qué, porque lo más adecuado, lo podrán corroborar mis compañeros de mesa, es comportarse de una manera natural y ser tú mismo y mostrarte como una persona normal, que es lo que se supone que eres cuando vas a acceder a un cuerpo policial. La entrevista ha ido pasando por una serie de vicisitudes a lo largo de los años, muchas de ellas generadas porque en despachos como el nuestro nos hemos dedicado a terminar con ciertas arbitrariedades y a cercenarle al Ministerio del Interior específicamente diversas prácticas abusivas que estaban desarrollando por vía de entrevista. Y en la actualidad
En Policía Nacional de una manera un poco más evidente y en Guardia Civil de una manera un poco más laxa. Ahora mismo las cuestiones están bastante tasadas, las que hay que analizar. Pues, por ejemplo, en ambos casos te van a efectuar un biodata previo. Nosotros recomendamos que con las academias correspondientes se haga una preparación específica de cómo se debe rellenar ese biodata, porque puede dar lugar a problemas después en la entrevista de cara a posibles contradicciones y a posibles situaciones inadecuadas. Te van a pedir un informe de vida laboral. Ten cuidado cuando rellenes el biodata, no vaya a ser que faltes a la verdad en algún tipo de aspecto que tú quieras esconder o que no hayas considerado relevante y que después te vayan a sacar en la entrevista, porque lo que tú cuentes en relación con tu experiencia profesional tiene que coincidir a rajatabla con lo que se expresa en tu vida laboral. Si eres militar, te van a pedir una hoja de servicios donde igualmente tiene que coincidir con lo que tú expreses en tu biodata. Y por último, y no un tema menor, nos encontramos con la cuestión del test de personalidad. Los test de personalidad en tiempos no se hacían, o se hacían y no se valoraban y no se incorporaban a los expedientes. De unos años a esta parte, el Ministerio del Interior sí que está incluyendo dentro de lo que son sus expedientes administrativos en vía de recurso contencioso el test de personalidad y sus resultados. Nosotros recomendamos que, como tenéis en Prefortia, en Prepolicía y en Prefas, tenéis especialistas que os pueden ayudar a desarrollar este tipo de test, que lo preparéis en un primer lugar. Segundo, que contestéis de manera sincera. Y después que contestéis también con un poco de sentido común, el sentido común medio del padre de familia medio, y que os leáis lo que os están preguntando, porque hay muchos problemas derivados de no actos de entrevista que vienen vinculados a lo que es la cuestión del test de personalidad. Luego la entrevista, pues es un tema que tienes que trabajar. Sí que tienes una serie de hándicaps. Tienes una serie de hándicaps que son una serie de elementos que te van a hacer más difícil la entrevista si vas a concurrir a ella. Pues es un hecho estadísticamente comprobado, por ejemplo, que si tú tienes más de 35 años, si eres licenciado, si has trabajado en tu carrera respectiva durante un periodo de tiempo dilatado, si eres militar, aquellos que en el pasado hayan tenido delitos e infracciones administrativas por consumo de alcohol, drogas, etc. Si has tenido fracaso escolar de manera reiterada. Si no rellenas el biodata completo o si mientes en el biodata y te lo detectan, si en el perfil de personalidad te sale algo raro en relación con las competencias que se analizan en el mismo, en alguna de las escalas, tú potencialmente tienes unas posibilidades exponenciales con respecto al resto de tus compañeros de oposición de resultar declarado no apto en esa entrevista. Dicho lo anterior, toda declaración de no apto en una entrevista es recurrible. Nosotros todavía no hemos afrontado ni un solo caso que no hayamos podido atacar. En Policía Nacional, nuestro despacho cuenta con un 100% de sentencias estimatorias. Sí que es cierto que nosotros hacemos un pequeño filtro de inicio, y sí que es cierto que tenemos, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, que pasar al candidato a una prueba pericial que tiene que superar. Pero no hemos llevado a contencioso administrativo todavía ni un solo caso de policía que no hayamos ganado en materia de entrevista. Y en relación con la entrevista de Guardia Civil, que tiene una conflictiva adicional por la doctrina que hay en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que impide centralizar los recursos en ese tribunal, no obstante, tenemos unos resultados muy positivos y se están ganando muchos recursos sobre entrevista. Entonces, si a ti te están declarando no apto en la prueba de entrevista, plantéate que tienes que recurrir.
primero en vía administrativa, mediante la interposición de un recurso de alzada en el plazo de un mes, y después a vía contencioso administrativo una vez que te hayan denegado el mismo. Nos pregunta mucha gente, y igual te lo estás preguntando tú, que nos estás oyendo ahora mismo. A mí esto me puede afectar negativamente, el recurrir en vía contenciosa mi no apto en la entrevista. Igual que es un hecho estadístico que para esos colectivos que os he comentado con anterioridad va a haber unas posibilidades exponenciales de ser declarado no apto, a sensu contrario, existe un porcentaje exponencial de posibilidades de que si tú recurres en vía contencioso administrativo un no apto de tu convocatoria anterior, al año siguiente vayas a ser declarado apto en la prueba de entrevista. Es una estadística que tenemos en el despacho. Más del 60% del personal que recurre con nosotros un no apto en entrevista, que al año siguiente vuelve a llegar a la entrevista, ese año siguiente es declarado apto. Esto no es una cuestión que sea anecdótica, porque además es absolutamente sorprendente. Y maravilloso, porque es una máxima en el mundo de la psicología que los rasgos de la persona adulta son inmutables desde la adolescencia. Los rasgos de personalidad se generan en la primera adolescencia y se terminan de desarrollar en el final de la adolescencia. Y tú con esos rasgos vas a funcionar todo el resto de tu vida. Los rasgos de personalidad no son buenos ni son malos, conforman nuestra personalidad, y unos podemos tener un poquito más exacerbados unos y otros podemos tener exacerbados otros. Además, los rasgos de personalidad no en sí mismos, por conceptos, hay algunos que están un poco demonizados, pues el rasgo de la personalidad paranoide o el rasgo de la personalidad obsesivo. Pues precisamente nosotros lo que detectamos en los análisis de personas que después han tenido problemas con el tiempo es que esos rasgos son muy predominantes en los cuerpos policiales, porque son unos rasgos que pueden llegar a ser muy positivos. ¿Por qué? Porque el rasgo obsesivo te permite centrarte mucho en una investigación, el rasgo paranoide te puede llevar a desarrollar unas conductas evitativas y al desarrollo de unas normas SIAP más adecuadas que una persona que sea un viva la Virgen. Entonces, los rasgos de personalidad no son buenos ni malos en sí mismos. Sí que os recomendamos que preparéis el test de personalidad para no dar un 90 en rasgos paranoides, porque te lo van a considerar disfuncional y te van a acribillar después en la entrevista. Pero a lo que me refiero es que esos rasgos tú los tienes año tras año. Y si tú has sido declarado no apto en una entrevista de personalidad, lo normal es que al año siguiente que te presentes vuelvas a ser declarado no apto si no has cambiado nada. Entonces, el haber mostrado al Ministerio del Interior que tú vas a pelear por tu puesto de trabajo y tú vas a agotar todas las vías de recurso y que con el respeto que se le debe a los entrevistadores, tú no vas a pasar por una declaración de no apto que además tus peritos que vas a utilizar han considerado inadecuada, eso no solamente no te perjudica, sino que te refuerza como opositor. Y es una cosa que deberían de tener clara los opositores. En relación con las competencias que se pueden buscar en este tipo de pruebas, importante la adecuación a las normas y códigos de conducta. Si tienes sanciones o delitos previos, ten la picardía, por supuesto los delitos los tienes que tener cancelados los antecedentes, pero ten la picardía de pedir la baja de tus datos en las bases de datos policiales con carácter previo a desarrollar algún tipo de oposición de este tipo. No solamente los datos policiales si has tenido algún tipo de delito, que más que menos se ha podido tomar una copa, ha podido salir con el coche, habiéndose tomado una cerveza, le ha parado la patrulla de tráfico de la Guardia Civil, le han hecho soplar y le han puesto una infracción administrativa por un consumo de alcohol cuando va a conducir. Es importante quitarse ese tipo de infracciones. Y es importante también ser sincero en las entrevistas, un tema que tenéis que trabajar con vuestro preparador.
Nosotros, todo ese tipo de cuestiones las vamos a defender con total normalidad. Nosotros entendemos que declarar no apto a una persona por tener infracciones administrativas, aparte de atentar contra la Constitución, atenta contra las propias bases de la convocatoria, porque si el legislador o el Ejecutivo, cuando desarrolla esas bases de la convocatoria, hubiera considerado necesario incluir como causa de exclusión el que a ti no se te permitiera incorporarte al cuerpo policial al que estás concurriendo con 4, 5, 6 infracciones administrativas, lo hubiera tenido que poner en las bases. Y como no aparece en las bases recogido, por vía de entrevista no se pueden incluir conceptos que están reservados a las bases, como sería ese. Por ejemplo, otra cuestión a tener en consideración es el apartado de responsabilidad y madurez. Como he dicho, si tuviste fracaso escolar con varios cursos repetidos, si has cambiado constantemente de orientación laboral, ibas por un lado, de repente has cambiado y pareces una persona que te estás centrando poco. Si tienes un histórico de vida laboral reducido o si lo tienes muy amplio con muchos cambios de trabajo, en la entrevista de acceso te van a intentar buscar las cosquillas por ese lado. Deberías de efectuar una preparación adecuada sobre las respuestas que le tienes que dar con tu preparador de la oposición. Si tú cuentas en el biodata, porque en los biodatas últimamente están incluyendo conceptos relativos a si te has presentado a otro tipo de cuerpos. Es una cosa que yo lo considero una chorrada absoluta y total. Ese especie de pique que hay entre cuerpos, ¿no? Oye, que te has presentado a policía, ya no puedes presentarte a Guardia Civil por una tontería, como otra cualquiera de las que te defienden en las entrevistas, pero es una cuestión que se ha venido desarrollando y nosotros nos hemos encontrado en el despacho no aptos por haberte presentado a otros cuerpos policiales. Por supuesto, aparte de atentar igualmente contra las bases, es un concepto que es absolutamente ilegal, porque tú puedes presentarte de acuerdo con la Constitución española a la oposición que te parezca, las veces que te parezca, cambiando los cuerpos que te parezca, porque el acceso a la función pública es un derecho que tienes reconocido constitucionalmente y por vía de entrevista no se te puede cercenar. Si vives con tus padres cuando tienes más de 30 años, ves buscando una explicación adecuada con tu preparador a por qué se produce esa situación, porque te van a querer atacar por el apartado de madurez y lo tienes que llevar preparado. Es muy importante la cuestión del autocontrol. El autocontrol normalmente está muy relacionado con la presencia en el individuo de rasgos desadaptativos en la prueba de personalidad y muy concretamente con las competencias de autocontrol. Si te pones muy nervioso durante la entrevista, si contestas de manera incoherente. Ha habido casos de muchos opositores que lo que es la impresión del momento les hace echarse a llorar, por ejemplo, en la entrevista. Nosotros ese tipo de casos lo tenemos ganado. Tenemos sentencias estimatorias de opositores que se pusieron a llorar, pues tuvieron un punto de emoción en un momento determinado, contando algo de lo dura que había sido la oposición o de lo mal que lo había pasado su familia y cómo le han apoyado, se han emocionado. No tiene que echarte para atrás ningún tipo de argumento que te pueda dar el entrevistador. Hay preguntas en relación con autocontrol que son complejas. Son complejas porque además suelen ser preguntas trampa y suelen estar relacionadas con el uso de las armas de fuego. Es muy conveniente que prepares este tipo de preguntas con tu preparador. Y ante la duda, a ti te van a intentar achuchar, te van a formular unas preguntas generalmente de manera muy deficiente. Sobre eso, sobre el uso de armas, te voy a preguntar más adelante, porque tampoco quiero abordar todo lo de la entrevista, ya que muchas cosas que estás comentando nos las han preguntado nuestros alumnos y así se las resolvemos también específicamente a ellos, porque esta mesa redonda, esta mesa de debate, la hemos anunciado evidentemente por redes sociales y vosotros, tanto alumnos de Prepolicía, de Prefas, de Prefortia, habéis enviado preguntas para que las responda el propio Antonio Suárez Valdés y se las vamos a formular a él, por supuesto.
Y me gustaría, respecto a la entrevista, hoy estamos en esta mesa de debate para hablar de diferentes escenarios que se pueden dar en la entrevista que te lleven al no apto y si esos escenarios son recurribles. Eso nos lo va a resolver evidentemente nuestro abogado. También vamos a hablar del reconocimiento médico, de las posibles exclusiones médicas, pero ya que hemos abordado la primera materia, que es específicamente la entrevista, no sé si a lo que ha dicho Antonio, tú, Lucas, como Guardia Civil o Marcos como Policía Nacional, queréis aportar algo o bien al opositor o la visión que puede tener un Guardia Civil desde dentro. Pues a mí, sobre todo al opositor, pues decirle que en general que estén tranquilos, que lo normal es que pasen la entrevista. Es cierto que, bueno, pues que evidentemente como cuerpo policial, Policía Nacional o Guardia Civil, que tenemos una responsabilidad alta en el ejercicio de nuestras funciones, pues evidentemente se establecen unos filtros y bueno, pues esto es uno de los requisitos, ¿no? que hay que pasar. Pero sobre todo que estén tranquilos, que es fundamental, evidentemente, pues haberse familiarizado con, como decía don Antonio, pues con cuál es el proceso, cómo tienen que abordarlo y que sepan a qué se van a enfrentar. La formación que se les va a dar, pues van a tener de una manera clara esas herramientas que le van a permitir pasar la entrevista, sobre todo con tranquilidad, porque lo más normal, vuelvo a repetir, es que la pasen. Es cierto que hay un porcentaje mínimo de personas que, pues que son declaradas no aptos y que en algunas después pues pueden decidir pues, ir a recurso en la vía administrativa o al contencioso. Pero lo más normal, quiero tranquilizar sobre todo, pues es que la pasen y no tengan ningún tipo de dificultad. En el caso de policía, Marco, yo sé que además tú eres un aficionado de la psicología, ¿no? Y que te gusta especialmente recalcar esa labor. ¿Qué consejos también se le puede dar a un opositor que se presente a esa entrevista por parte de la Policía Nacional? Pues ya sea la entrevista, sí que es verdad que uniéndome un poco al hilo de todo lo que estamos poniendo aquí encima de la mesa, también el motivo principal de esta reunión, que son exclusiones, se demoniza o se le... las entrevistas son, como bien está diciendo el compañero Luca, que aquí lo que se busca son personas normales, ¿vale? En las comisarías, en los cuarteles, los compañeros que estamos, que somos policías, guardias civiles, que afrontamos una entrevista, lo que se busca son perfiles normales, somos personas normales, ¿vale? Y el opositor normalmente, como suele ser un sueño, lo que están intentando conseguir esa posición, como que tiene muy idealizado a un policía, a un guardia civil y bueno, yo me considero una persona, soy policía, me considero una persona súper normal, estoy rodeado a día, en mi día a día en comisaría de personas normales, así que lo normal es que busquemos personas normales, ¿vale? No hay que volverse loco con el tema de la entrevista, con sentido común, pero somos personas normales, aquí no se buscan superhombres ni superpersonas, somos personas normales y ya está, intentar dentro de lo que cabe ir lo más tranquilo que se puede a una entrevista. Sí que es verdad que en el hilo normal de las entrevistas, pues al principio todo el mundo arranca un poco nervioso, que es lo normal, y también lo normal es que te encuentres un tribunal o unos compañeros que intenten sacar que te tranquilices y que intentes sacar la máxima información tuya para demostrar que eres una persona normal. Y ya está. Vale. Bueno, pues ya hemos abordado un poco en general el tema de la entrevista. Ahora más adelante, a través de las preguntas de los alumnos, abordaremos casos concretos y cómo se pueden resolver. Y me gustaría también preguntarte por el reconocimiento médico, exclusiones médicas, preguntas trampa. Esto también preocupa mucho a determinados alumnos. ¿Qué podemos decir del reconocimiento médico a grosso modo? Bueno, el reconocimiento médico, ya saben todos los opositores que existen unos cuadros de exclusión establecidos para cada uno de los cuerpos. La doctrina de nuestro Tribunal Supremo es notoria y reiteradísima en el sentido de explicar en qué consiste la discrecionalidad técnica de los órganos de la Administración. Los órganos de la Administración están legitimados para controlarte esa concurrencia de los requisitos médicos que tú debes de presentar para poder concurrir a un cuerpo policial.
Eso no lo discute nadie. A partir de ahí, los tribunales de selección tienen una presunción, y los órganos que les apoyan también tienen una presunción de certeza y veracidad en sus dictámenes. Es una presunción iuris tantum, que se llama en derecho, que admite prueba en contrario. Y ese es el punto de partida. Nosotros partimos de pegarnos con un enemigo que es poderoso. Estás pegándote con... Esto es David contra Goliat, parece, da la sensación normalmente. Pero luego cuando te pones a escarbar un poco, tampoco es así. Y la prueba es que nuestro despacho ha ganado en el histórico un 95% de los recursos que plantea en materia de reconocimiento médico. Y no te debe de echar para atrás como opositor una declaración de no apto en reconocimiento médico, que pueden ser de las materias más variadas. Tenemos en nuestra página web de www.suarezvaldez.es un elenco dilatadísimo de ejemplos, porque no podemos publicarlas todas, pues no daríamos abasto. Pero tenemos un elenco de ejemplos de declaraciones de no apto que han sido revocadas por los tribunales. ¿Y por qué lo revocan los tribunales? Porque lo que es sustancial en este campo no es si tú tienes una patología, un elemento que pueda estar incluido dentro del cuadro de exclusión. Lo que se establece por la jurisprudencia que es determinante es si esa patología, ese elemento incluido en el cuadro de exclusión, a ti te genera algún tipo de limitación en tu actividad policial. Y lo normal es que la respuesta vaya a ser que no. ¿Por qué? Porque necesariamente para que tú hayas podido llegar a la prueba de reconocimiento médico, antes has tenido que pasar las bastante exigentes pruebas físicas. Y si tú has podido pasar esas pruebas físicas, estás acreditando sin ningún género de dudas que a ti la patología que tienes o ese elemento que tienes integrado dentro de tu cuerpo en ningún modo te limitan para el desarrollo de las funciones propias del cuerpo y escala al que pretendes soltar. Pero es que además existe una doctrina en nuestro Tribunal Supremo en el sentido de que aunque se establezca una causa de exclusión determinada, por mucho que la causa de exclusión aparezca con nombre y apellidos en el cuadro de exclusiones, esa causa de exclusión tiene que ser analizada de acuerdo con el principio de proporcionalidad. ¿Esto qué significa? Os pongo el ejemplo de la exclusión por lentes fáquicas o lentes intraoculares de Guardia Civil. Nosotros en la última temporada, en los últimos 3 años, hemos interpuesto sendos recursos para un grupo, creo recordar que era de unos 35 opositores que habían sido declarados no aptos en el acceso a Guardia Civil por portar lentes intraoculares. En un primer momento el Tribunal Superior de Justicia hizo una interpretación absolutamente inadecuada de lo que era la limitación de las lentes intraoculares, nos desestimó nuestro recurso. Y nosotros no nos conformamos con esa desestimación y acudimos al Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo tenemos a día de hoy 6 sentencias estimatorias que sientan absoluta jurisprudencia en relación con la lente intraocular y que viene a referir que a ti no se te puede declarar no apto por portar lente intraocular como pretende el cuadro de exclusiones de la Guardia Civil. Ni para Guardia Civil ni para militares, porque también lo hay para militares esa causa de exclusión. Para Policía Nacional se intentó introducir dentro del cuadro de exclusiones, pero se lo paralizó el Tribunal de Justicia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que no porque te hayan declarado no apto en un proceso selectivo en relación con el reconocimiento médico tienes que rendirte. Tienes a tu disposición una serie de recursos. Tienes que interponer igualmente un recurso de alzada en un primer momento, después tienes que acudir a contencioso, tienes que ir documentando de una manera adecuada con médicos de la calle que tú no presentas ningún tipo de limitación como consecuencia de la patología que tengas. Me da lo mismo si es una discromatopsia, una diabetes, si tienes un material de osteosíntesis en una pierna porque te lo han dejado ahí porque no entendían adecuado los médicos retirártelo, si tienes un hipotiroidismo, cualquier elemento que está incluido dentro del cuadro de exclusión es recurrible, incluso los que están referidos de manera numérica, porque, por ejemplo, existe mucha conflictividad con el tema de las escoliosis
¿Por qué? Pues porque en los cuadros de exclusión en tiempos no se establecía un porcentaje o un grado de desviación, y ahora últimamente sí que lo han metido para intentar presionar a los aspirantes que presentan grados superiores a que no concurran a las pruebas, pero la realidad es que nosotros tenemos ganadas sentencias que llegan a aumentar en un 50% ese margen de grado de escoliosis. Te están diciendo que no puedes entrar con un 15 y en nuestro despacho nosotros tenemos ganadas escoliosis con un 21 de grados. Entonces, no te debes rendir, no te debes de echar para atrás, y si estás ya en esas fases ya finales de la oposición, tienes que pelear por tu derecho a ser policía o guardia civil. Va. Bueno, pues vamos a entrar ya en lo que viene siendo la mesa de debate, aprovechando todas las preguntas que nos han trasladado los alumnos y compañeros de Academia Prepolicía, Academia Prefortia, Prefas. Pues te voy a hacer la primera pregunta que nos traslada, sobre todo ahora hablando de cursos que pueden suceder en casos de entrevistas personales que te declaran no apto, ¿no? Una alumna nos dice que el año pasado le dieron no apto en la entrevista por falta de adecuación al ordenamiento jurídico en base a unos antecedentes penales por alcoholemia que están cancelados. Aún así lo puso en el biodata para que no se apreciase mala fe por su parte. Dice que no tiene antecedentes policiales ni sanciones administrativas y que fue todo arbitrario, pero en el acta expusieron otros motivos para dificultar el recurso. Teme que este año le pase lo mismo. Ella se pregunta qué consejos se le podrían dar desde el punto de vista legal en este caso. En primer lugar, el primer consejo es recurre y no lo dejes pasar ni un año más, porque el año pasado ya te lo has dejado estar y lo tenías que haber recurrido. Primera cuestión. Segunda cuestión, ya he anticipado con anterioridad que efectivamente el haber tenido antecedentes penales en el pasado va a aumentar exponencialmente las posibilidades que tú tienes de ser declarado no apto o apta en una entrevista de acceso a un cuerpo policial. Claro, es obvio, si ellos tienen el antecedente penal cancelado y en las bases pone y se establece que tú no puedes acceder con antecedentes penales, pues en su contrario, si no tienes antecedentes penales vas a poder acceder siempre. Entonces ellos no te pueden esgrimir en la causa de exclusión, en el informe técnico de causa de exclusión y de declaración de no apto, ese argumento, aunque sí que lo hacen, porque en el caso de esta chica no lo han hecho, pero nosotros lo vemos todos los días, que sin el menor rubor te cogen y te ponen ahí, especialmente a nivel de Guardia Civil, que en el pasado ha sido condenado por delito de tal y de cual, y te lo hacen constar como una causa y un motivo de exclusión. Tú lo que tienes que defender es que efectivamente en el pasado has podido desarrollar una serie de conductas que han resultado inadecuadas, que estás muy arrepentido, como entiendo que es normal si estás optando a un cuerpo policial de esas conductas que has desarrollado en el pasado, y que estás avergonzado de haberlas desarrollado, y que tú eres una persona diferente, que ese tipo de conductas ocurrieron en tu adolescencia o cuando haya resultado, y que a ti el trabajo en la oposición te ha hecho mejorar como persona y como ciudadano, y que tienes claro cuáles van a ser tus comportamientos futuros, y que el ser policía te va a ayudar a ello. Eso es una manera de abordar el planteamiento que tendrás que desarrollar igualmente con las personas capacitadas para ello. Bueno, la duda queda resuelta. También nos da algunos consejos de cómo hay que afrontar esa situación para convencer al tribunal, en este caso. ¿Qué consejos se le da en un caso como este a los opositores? Pues sobre todo que sean sinceras, que sean sinceros y que cuenten, bueno, pues que hagan un ejercicio de coherencia. Realmente hay veces que, bueno, pues los hechos dicen una cosa y lo que nosotros estamos expresando dicen otra, ¿no? Pues hay que ser coherentes, como dice don Antonio, pues evidentemente estamos aquí, hemos llegado a este punto porque estamos convencidos de que queremos ser policía o guardia civil, y que, bueno, pues tenemos que, bueno, pues
articular un procedimiento, por decirlo de alguna manera, que permita que el tribunal confíe en nosotros, ¿no? Y que entienda que nosotros, por haber cometido un error en el pasado, no estamos en condiciones permanentes de volver a cometerlo. Entonces, bueno, pues sobre todo sinceridad y un ejercicio de ser coherentes con lo que queremos hacer. Pues si queremos ser guardias civiles, tenemos que saber, o si queremos ser policías, tenemos que saber que la sociedad nos va a exigir un plus de compromiso con la propia sociedad y con el ordenamiento jurídico. Si me permites, es muy importante lo que está diciendo el compañero, porque hay un apartado específico dentro de los rasgos y de las competencias a analizar en la entrevista, que es el de la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene mucho que ver con lo que está diciendo él. Tú no puedes buscar en la entrevista excusas chorras ni echarle la culpa a terceros, como hacen muchos compañeros en la entrevista. Tú tienes que asumir tus responsabilidades. Tú en el pasado te has equivocado, te has confundido, tienes que ser coherente, tienes que haber sacado conclusiones de ese tipo de situaciones y no tienes que esconderte de ellas. Tienes que ser sincero, tienes que manifestársela con sinceridad al entrevistador. Y sobre todo no pongas excusas. A ti te han condenado por delito, lo ha dicho un juez, son hechos probados. No empieces a discutir con el entrevistador si es que era justa o injusta la condena. No empieces a discutir con el entrevistador si es que la culpa fue de un amigo que me engañó porque el móvil lo cogió él y luego me lo dio a mí y yo, claro, yo no sabía. No optes por ese tipo de argumentos. Responsabilízate de tus actos del pasado y muestra tu espíritu de enmienda de esa situación. Porque yo tiro una pregunta un poco al aire para cualquiera de los dos. En este caso dice que esos antecedentes estaban cancelados, pero aún así ella lo puso en el biodata para manifestar una buena fe. ¿Se recomienda que haga eso o que en caso de que sean cancelados, quiero decir, ¿es positivo que haga eso o un alumno puede pensar si están cancelados mejor no lo pongo en el biodata? Absolutamente. Yo creo que también por ese ejercicio de responsabilidad y de coherencia, lo que conlleva evidentemente es que se sea sincero en el biodata y que, bueno, si tenemos ese punto débil o ese punto flaco, haber preparado pues, de una manera adecuada una defensa ante cualquier ataque, entre comillas, que podamos recibir en ese sentido. Y sobre todo estar convencida, en este caso las chicas, o convencido de que nuestro objetivo es claro y que tenemos ese compromiso de servir a la sociedad al máximo nivel. Porque hablando del nerviosismo que se puede enfrentar en una entrevista, imagino que siendo sincero y no ocultando cosas, uno va más tranquilo. Te va a sumar, ¿vale? Mira, vuelvo un poco a la línea de lo que hablamos. Personas normales, ¿vale? Aquí lo que se busca son personas normales. También me han encantado dos frases que para mí son un poco fetiches, ¿vale? Que es no hay excusa, muy bien, ¿no, Antonio? Y responsabilidad, ¿vale? Si está recogido, incluso en el ordenamiento jurídico, que se pueden cancelar, que prescriben los delitos, oye, no te preocupes tanto, ¿vale? No te preocupes tanto. Demuestra, dale la vuelta a esa situación y aprovéchate de ese error en el camino de tu vida, ¿vale? Y sácale punta a la hora de reflejar de que, bueno, de que tú has cometido... Aquí las personas inmaculadas son difíciles de encontrar, ¿vale? Quien no se ha equivocado nunca. Somos personas normales, los policías, guardias civiles, somos personas normales. Entonces, si yo por inmadurez o por lo que fuese me he equivocado, he pagado lo que he tenido que pagar, ¿vale? Incluso ha pasado el tiempo necesario legalmente para que eso prescriba y lo borre. Pues si tú eres una persona que eres totalmente sincera y lo quieres exponer dentro de tu entrevista, pues yo te animo a que lo hagas. Además de animarte a que lo hagas, es que yo creo que es positivo porque estás demostrando, primero, sinceridad, segundo, estás demostrando responsabilidad, madurez, son muchos detalles a favor de que tú estás demostrando todo lo que se necesita para ponerte un uniforme, ¿no? Que de lo que estamos aquí, ¿no? Para lo que estamos aquí. Vamos con otra pregunta que nos dejan, esta es mucho más directa y abierta. Dice, ¿se puede recurrir a un no apto por cuestiones médicas? ¿Te hacen otra vez las pruebas en ese caso?
Se puede recurrir cualquier no apto. Conviene, con carácter previo, de acuerdo con esos criterios establecidos por el Tribunal Supremo, haber documentado tu actitud para el cuerpo de escala al que quieras optar. Y si te dicen que no en la vía administrativa, empieza a accionar por la vía contenciosa administrativa y no admitas un no por respuesta. A tu pregunta, se puede recurrir y se debe recurrir un acto médico. Claro, siendo sincero contigo mismo, claro, si el trabajo policial al día siguiente a ti te va a causar una patología grave de salud, pues hombre, igual conviene que te orientes hacia otro tipo de trabajo un poco más sedentario que te requiera físicamente menos. Pero en condiciones normales, con el requerimiento tipo y habiendo superado unas pruebas físicas exigentes como las que acabas de pasar, en condiciones normales, todo aquel que le declara no apto debería recurrir porque se puede y se ganan ese tipo de recursos. Ahora vamos a ver algunos casos concretos de exclusiones médicas que nos van a dar una imagen un poquito más amplia de qué se puede recurrir, qué no y en qué casos. Voy a seguir contigo, Antonio, porque nos preguntan, hablando del nerviosismo, ¿no?, que estamos tratando tanto, si te ven nervioso en la entrevista y por esa misma razón te declaran no apto, ¿eso se puede recurrir? Siempre lo han comentado los compañeros, el entrar nervioso a la entrevista, yo pienso que es lo normal, te está jugando tu vida en 30 minutos de entrevista y a mí me parecería extraño entrar de otra manera que no fuera un poco nervioso. En la habilidad del entrevistador va a estar el llevarte a ti a un estado de comodidad y a un estado de bienestar para que tú puedas expresarte como corresponde. Es cierto que existen otro tipo de entrevistas, que son las entrevistas de tensión, que están buscando justo todo lo contrario, que tú no te sientas cómodo para ver cómo reaccionas tú, generalmente porque te hayan podido ver en el test algún elemento disfuncional en relación con la competencia del autocontrol. Pero bueno, esas son las mínimas, no es muy normal que te toque una entrevista de ese tipo. Un cierto grado de nerviosismo en cualquier caso es normal y así lo tienen reiterado diversos tribunales superiores de justicia. Nosotros yo creo que no debemos de tener menos de 30 o 40 sentencias que hablan del nerviosismo natural del opositor y lo consideran como una circunstancia absolutamente normal y que en ningún modo puede ser argumentada como una causa de exclusión. Otra cosa es que tú pierdas el control de tus emociones. Otra cosa es que tú no sepas qué contestar, otra cosa es que te quedes en blanco, otra cosa es que te desmayes. Hay una serie de circunstancias que pueden estar más enraizadas con la competencia de autocontrol. Pero por estar nervioso en la entrevista, a ti no te pueden declarar no apto. Y si te declaran no apto, harás bien en recurrirlo también. Porque por humanizar un poco, ¿no?, la escena de la entrevista, para darle una imagen fija al opositor de lo que se va a encontrar, ¿qué supone? ¿Qué se puede esperar de una entrevista? ¿Cómo la afronta un tribunal? ¿Qué preguntas hace? ¿Hay motivos reales para estar nervioso en una entrevista? Bueno, a ver, precisamente como dice Antonio, efectivamente es lo normal. Lo normal es que, de hecho, bueno, pues yo he pasado varias entrevistas en mi carrera profesional y lo normal es entrar con cierto nivel de nerviosismo. Hay gente que lo gestionamos mejor y gente que lo gestiona peor, o que lo gestionamos peor, porque se nos nota más o menos. Hay gente que dice, oye, pues parece que está muy tranquilo, pero realmente no es así. Uno se conoce bien y sabe que está nervioso. Yo creo que aquí, en un escenario normal, yo creo que estamos todos un poco, ¿no? Tenemos un poquito cierto nivel de alerta que a lo mejor no es el normal que tenemos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué ocurre? Pues que lo normal, además, es que la primera pregunta que sea es, ¿está nervioso? ¿Está usted nervioso? No pasa nada por decir. Yo siempre, a mí me han preguntado, digo, pues no le voy a negar que un poquito sí. No pasa nada por admitir que se está nervioso. Además, es lo normal, porque decir que no, cuando a lo mejor nuestro lenguaje corporal dice lo contrario, estamos ahí frotándonos las manos y tal, y no estoy nervioso. Y bueno, pues eso es lo que decía antes, incoherente. Entonces, hay que ser natural, decir, pues sí, tengo cierto nerviosismo. Es cierto que hay muchos entrevistadores que tienen una gran habilidad para bajar ese nivel de nerviosismo y entrar en esa parte en la cual pues, el aspirante realmente dice quién es, ¿no? Y en esa entrevista se muestra como persona y ve
Y entonces podemos ver si, pues si reúne esas características que buscamos en una persona que quiere ser guardia civil. Pero, por otro lado, más allá de eso, ningún problema con el tema de los nervios. ¿Vosotros habéis superado una entrevista de este tipo? ¿Tú en Guardia Civil? ¿Tú en Efectivamente. Policía? A ver, ¿cuál es el escenario más común que te sueles encontrar en las entrevistas? Un poco lo que... pues el escenario más común que te encuentres... Yo tengo siempre la misma frase cuando explico mucho el tema de las entrevistas a los opositores, a las personas que me preguntan, es que si tú no estás nervioso, no eres humano, macho. Es que no eres humano. ¿Quién no va a estar nervioso con algo tan importante que te soluciona la vida en muchos aspectos? Es que si tú no estás nervioso o no eres, quizás no seas una persona normal. Y aquí lo que buscamos son personas normales. ¿Por qué, en hilo a la pregunta que tú has marcado, estás nervioso? ¿Por qué el entrevistador o el tribunal hace ese tipo de preguntas? O hace, háblame de tu familia. Son preguntas muy normales, ¿para qué? Para que esos nervios primarios que todo el mundo tiene cuando se afronta a una situación que no tiene control o que se encuentra un poco fuera de control, te ayudan a bajar esas pulsaciones, a ver que estás en un escenario cómodo, porque en realidad tenemos que tener en cuenta de que el entrevistador lo que quiere es saber si tú estás apto o no apto para ser policía, para ser guardia civil, para la función que vas a desempeñar. A mí no me interesa de que tener un escenario de tensión en el cual tú no seas capaz de transmitirme todo lo que yo tengo que ver, siendo yo el tribunal. ¿Qué es lo que me interesa? Pues dentro de lo que cabe, ¿estás nervioso? Raúl, ¿estás nervioso? Sí, estoy un poco nervioso o no estoy un poco nervioso. Venga, háblame de tu familia. Esto es el escenario normal que te sueles encontrar en los tribunales que te examinan, ¿vale? Las primeras preguntas es para echar el balón al suelo, ¿vale? Y de ahí, después, pues ya si ven alguna puerta abierta, el tribunal si ve alguna puerta abierta en la cual ya sea por tu biodata estén guardando, pues ahí sí empiezan las tensiones. Porque también hay que someter un poco a termómetro el tipo de personalidad que tienes. Si eres capaz del control de estrés, no control de estrés, si eres una persona equilibrada, sentido común, ¿vale? Esa es la entrevista. Esa es la entrevista, ¿vale? Otra pregunta que nos dejan, que puede ser interesante, nos preguntan, ¿la entrevista personal se graba? Y si no se graba, ¿cómo te afecta esto? ¿Cómo podrías defenderte si no tienes pruebas, no? Se supone. La entrevista personal se graba en determinados cuerpos. Por ejemplo, se está grabando la entrevista personal en el cuerpo de la Policía Nacional, se está grabando la entrevista en el cuerpo de la Air China y se está grabando la entrevista en muchos cuerpos de policía local. A nosotros es una ventaja competitiva que nos dan porque al principio a la gente le preocupaba mucho el tema. Uy, me van a grabar en la entrevista y si digo algo malo, uy, qué nervioso estoy, que me van a tener ahí absolutamente documentado. No, porque es que en el 90% de los casos sirve justo para todo lo contrario. Si, como están muy bien manifestando mis compañeros, tú te has comportado como una persona normal, has contestado con sinceridad, has preparado tu entrevista en condiciones, a priori el que se grabe la entrevista es un beneficio para ti. Pero es que si no está grabada la entrevista, es un beneficio para mí como abogado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que no existe un acta fidedigna con lo que se ha dicho en la entrevista, ellos sí que tienen una presunción de certeza en lo que están diciendo, pero no tienen una certeza absoluta y los tribunales así lo están entendiendo. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, en relación con las entrevistas de acceso a la Air China, está requiriendo de manera sistemática que toda entrevista a la que se someta un opositor, ya sea en fase de aspirante antes de entrar en la academia o durante la academia, porque en la China tienen entrevistas durante la academia y antes de salir jurados como policías, tienen que estar grabadas. Y si no están grabadas, se las tumban y no sirven y tienes que declarar apto a ese opositor. Así lo hemos obtenido en nuestro despacho en varias sentencias de juzgados de lo contencioso y de tribunales superiores de justicia.
Y es que es verdad, es una garantía. Con los medios tecnológicos que hay hoy en día, no existe una excusa para que, por ejemplo, la Guardia Civil no esté grabando sus entrevistas. Si no está grabando las entrevistas, es porque algo tienen que esconderte. Y así lo están interpretando los tribunales de justicia también. ¿Por qué? Pues porque al no existir un soporte fidedigno, ellos dicen lo que quieren decir, pero no tienen el soporte que lo acredite. Sí, lo está diciendo el entrevistador, pero generalmente te lo dice mal, no te lo dice de manera completa, tergiversan tus palabras, y eso no se les escapa a los tribunales superiores de justicia. Por eso en tiempos era muy complicado ganar entrevistas de Guardia Civil, porque yo me acuerdo que hace 7 años a nosotros nos llamaban al despacho y nos decían: quiero recurrir una entrevista de Guardia Civil. Y le hacemos firmar 3 papeles. 3 papeles, oiga, mire, me va a firmar usted aquí como que le he dicho que esto lo va a perder. Porque era muy complicado trabajar contra ellos por el criterio que había en el TSJ de Madrid. Pero ¿qué pasa? Que todo eso lo hemos ido trabajando con el paso de los años, y nosotros ahora mismo hay en tribunales que tenemos para Guardia Civil un 90 y pico % de sentencias estimatorias, un 100% de sentencias estimatorias, dependiendo de qué tribunal superior de justicia sea. Entonces, entrevista grabada, sí, como ventaja, cuando la tienes grabada, y entrevista no grabada, sí, como ventaja, para acudir después a un contencioso en defensa de tu derecho también. Pues ahí queda la duda resuelta. Vamos a ir con un caso concreto de exclusión médica. Nos pregunta un chico que si te declaran no apto por diabetes, ¿vale? Ya sale una exclusión médica precisa. ¿Hay opciones favorables reales para recurrir para un diabético? En nuestro despacho tenemos publicadas en la web varias sentencias propias de personas que habían sido declaradas no aptas por diabetes a distintos cuerpos policiales y a los cuales les hemos ganado el correspondiente recurso contencioso administrativo. Con lo cual, en primer lugar, la respuesta tiene que ser afirmativa, como en relación con cualquier otro tipo de causa de exclusión. Las causas de exclusión, vuelvo a repetir, tienen que analizarse desde la perspectiva de la proporcionalidad y de aquellos elementos que me vayan a generar a mí una disfunción o una limitación para el desarrollo de mi actividad policial. Eso tiene que ser acreditado por la administración correspondiente a cuyo cuerpo vaya a acceder, en este caso Ministerio del Interior, y no lo están haciendo. No lo están haciendo porque es muy complicado que tú en un momento determinado vayas a poder acreditar que una persona que está hecha una bestia, pues por ejemplo un diabético. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo en el gimnasio en el que entrenaba, el más fuerte de todo el gimnasio era el diabético, porque como se ponía de insulina, le hacía como una especie de anabolizante y era el más fuerte de todo el gimnasio, es que no te podías meter con él a hacer de nada porque era el más fuerte de todos. Y que te venga el señor o la señora que está hecho una bestia, que ha pasado con un número 1 sus pruebas físicas, y que tú vayas a decir que es que no, que es que porque tiene diabetes ese señor está incapacitado para las funciones policiales, pues en primer lugar es una discriminación como un castillo por motivos de salud. Primera cuestión, lo cual los tribunales de justicia no pasan por ello. Pero es que además es que es una desproporción mayúscula, porque tú lo que estás haciendo es un proyectado sobre las posibilidades hipotéticas que esa persona vaya a desarrollar una patología en el futuro. Sí que es cierto que hay un porcentaje de diabéticos que en el futuro desarrollan una serie de patologías que pueden llegar a ser incluso graves, vamos a aceptarlo a efectos dialécticos. Pero no es menos cierto que hay otra serie de personas que tienen diabetes y se mueren con 90 años de viejos en su cama después de haber estado haciendo todo tipo de actividades físicas. Con lo cual, en ese tipo de circunstancias es muy importante el concepto de la diabetes controlada o descontrolada. Ten un poco de sentido común. Si tienes diabetes, antes de comparecer a las pruebas de reconocimiento médico del cuerpo al que corresponda, preocúpate de tener controlada tu diabetes. Primera cuestión, que es una cuestión de sentido común mínimo. Segunda cuestión, si tienes diabetes, en el tiempo previo, encárgate de acreditar que tienes controlada tu diabetes por medio de las analíticas que te efectúa tu endocrino, con los resultados correspondientes y debidamente informados en relación con lo muy controlada que tienes tu diabetes. Y si finalmente, por lo que sea, pues porque has tenido un periodo de esfuerzo muy importante en la física, pues estás pasando mucho estrés, por lo que sea, se te descontrola de manera puntual en el momento de la analítica
de sangre, pues no hay problema. Al día siguiente te coges y te vas y inicias tu proceso a posteriori de la oposición y vuelves otra vez a documentar el control que tienes sobre tu diabetes. Y luego acudes a nuestro despacho, que lo tienes incluido por vía de Prefortia, Prepolicía o Prefas, y nosotros nos encargamos de recurrirte en alzada sin coste alguno el recurso. Si después te siguen diciendo que no, acudimos a contencioso asistido de peritos contigo. Es cierto que incluso hay deportistas profesionales que tienen diabetes y juegan al más alto nivel. No sé si tenéis algún compañero diabético dentro del cuerpo. Bueno, sí, yo he conocido algunos y bueno, aquí al final lo que se busca con la certificación, digamos, del cuadro de exclusiones es bueno, pues, establecer una potencialidad limitativa de ciertas patologías, ¿no? El desarrollo de la función policial, el desarrollo de la carrera profesional, pues puedan afectar a esas funciones. Realmente el cuadro de exclusión es el que hay, es el que es, y nosotros, bueno, yo pues, como profesional, pues ahí poco puedo decir, primero porque no soy, primero algo no soy médico y luego, bueno, porque seguramente Antonio, que conoce mejor el tema, pues yo creo que lo ha expresado claramente. Bueno, pues me gustaría hablar sobre una cosa que sí tú puedes decir mucho porque has conocido casos. Empiezo con Antonio nuevamente, porque nos pregunta un alumno si existe alguna posibilidad de poder prorrogar las pruebas físicas aportando justificación de estar recién operado del ligamento cruzado anterior y estar en plena fase de recuperación. ¿Qué sucede? Que esa fase de recuperación le coincide aproximadamente con la fecha de las pruebas físicas. En ese caso, ¿habría posibilidad de prorrogar las pruebas? Nosotros, en esos casos, en la fase de oposición, hemos solicitado, en algunos casos con más éxito, en otros con menos éxito, la prórroga de las pruebas, pero siempre dentro de los plazos establecidos administrativamente en la convocatoria para la realización de esas pruebas, no para el año que viene, ni para dentro de 2 años, ni nada por el estilo. Si tú, es una cuestión de que, oye, es que estoy terminando mi recuperación y esto me viene mejor acudir la semana que viene en esta sede distinta, que es que van un poquito más tarde que nosotros y voy a estar mejor, nosotros ahí podemos interponer un recurso. Lo que no puede pretender el opositor es porque ha tenido una desgracia médica, es que le hagan una prueba física a medida. Eso no sucede más que en el caso de las embarazadas, en el caso de las lactantes y en determinadas circunstancias. Y luego sí que se puede desarrollar de una manera un poco más compleja cuando tú ya eres un profesional y estás en un proceso de ascenso, o cuando te encuentras en la academia ya, una vez que has superado la fase de oposición. Me viene a la cabeza un caso que hemos ganado en el despacho de un policía local que sufrió un accidente en acto de servicio cuando estaba involucrado en un proceso de ascenso dentro de su cuerpo. Y además mezclándose el tema con los periodos COVID, con una dilatación de los tiempos para el desarrollo de las pruebas, y que tras obtener resoluciones administrativas desfavorables, finalmente lo terminamos ganando en la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero ante la duda, la respuesta es: en la vía administrativa muy complicado, en la vía ya fuera de la oposición, ya una vez que estamos en la academia, se puede intentar una prórroga o se puede incluso intentar que te guarden tus puntuaciones o seguir examinándote el año siguiente en la academia. Sí que es verdad que en la academia, Lucas, hemos tenido algunos casos de chicas embarazadas que en este caso sí se prorrogan, ¿no? Sí, bueno, en caso de Guardia Civil, por ejemplo, lo que establecen las normas que regulan los procesos selectivos, tanto para ingreso como para promoción interna, pues disponen una serie de casos muy concretos, que serían casos de embarazo, o el que menciona, parto y lactancia de menor de 12 meses. A partir de ahí, lo cierto es que, a priori, por lo menos como dice Antonio, en la vía administrativa no existe la posibilidad de solicitar esa prórroga.
Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que preocupa muchísimo a los alumnos, a los opositores. Nos preguntan mucho los alumnos de prepolicía, de prefas, de Fortia, sobre este asunto, que es el tema de los tatuajes. ¿Qué podemos decir, Antonio, sobre los tatuajes? ¿Cuáles están afectados, cuáles no? Bueno, en general, en el histórico de las oposiciones, con carácter genérico, estaban incluidos dentro de causa de exclusión los tatuajes visibles con cualquiera de los uniformes del cuerpo al que se accediera, en este caso de la Guardia Civil, y aquellos que podían atentar contra la disciplina, la imagen de la Guardia Civil. Y en tiempos había un concepto un poco amplio que era el del desdoro. Luego hay una serie de conceptos tales como las argollas, las espigas, las automutilaciones, determinados tipos de aros, etcétera, que se consideran excluyentes. En este tipo de cuestiones ha cambiado incluso las convocatorias, porque ese apartado de los tatuajes visibles con el uniforme, a base de que nos hemos hinchado de poner delante del espejo al ministro del Interior, que va tatuado, y que luego pretende que tú no puedas acceder a la Guardia Civil con un tatuaje, después de sacarle en 300 panfletos, periódicos, medios de comunicación, audiovisual de todo tipo, pues al final han reculado y han tenido que modificar las convocatorias de acceso y las normativas vigentes en relación con la materia. Esto es una cuestión es un poco discrecional, porque ¿dónde empieza un tatuaje que atente contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil, o que pueda resultar vejatorio para terceros, discriminatorio, etcétera? Hombre, si tú llevas una esvástica puesta aquí en el pecho, pues ves contando con que potencialmente eres acreedor de que te digan que no, si tienes aquí puesto en el pecho también que tienen que matar al rey. Pues bueno, pues no parece lo más adecuado para acudir a una prueba de reconocimiento médico en cuerpo policial. Fuera de ese tipo de casos hay que estar a la casuística, porque nosotros, por desgracia, como somos una especie de mayorista de desastres, nos hemos encontrado con todo tipo de situaciones. Unos tatuajes que, por ejemplo, nosotros entendíamos que eran bastante inocuos, como puede ser una pierna tatuada con unos huesos o con la musculatura, etcétera, del afectado, ha sido considerada como atentatoria contra la imagen de la Guardia Civil, cuando, además, muy difícilmente a ese hombre se le van a ver las piernas, nunca. ¿Por qué? Pues porque nada más que hay un uniforme de la Guardia Civil que tenga pantalón corto, entonces no es muy previsible. Pues ese hombre se le declaró no apto en la prueba de tatuaje. El tatuaje es una realidad social que tenemos en la actualidad. Mi consejo siempre es, si tú estás valorando hacerte un tatuaje, no te lo hagas hasta que no salgas como profesional, en ningún caso, ni en fase de academia, ni en ningún modo. Y luego ten un poco de sentido común cuando te lo vayas a hacer, para tener claro que esos tatuajes pues, no puedan ser discriminatorios, no puede haber nadie que pueda sentirse afectado por lo que tú lleves puesto en tu tatuaje. Y lo de siempre, si te declaran una exclusión por un tatuaje que tú presentes y no estás conforme, acude a nuestro despacho, porque Prefortia te va a cubrir en tu reclamación. Esos son casos concretos, nos preguntan mucho sobre los tatuajes, queda un poco ya resuelta la duda. Sí que me gustaría introducir otro tema que ahora quizás está candente, es de debate público y que normalmente también suelen preguntar en las entrevistas, que es las consecuencias del uso de armas. Una pregunta que se considera un poco trampa, ahora le preguntaremos también a Lucas y a Marco, porque al final uno no sabe qué responder y aquí podemos dar quizás una visión de lo que es más adecuado responder en este caso.
Sí, lo que es el concepto del uso de armas es algo que debes de preparar a conciencia con tu entrevistador o con tu preparador de entrevistas, porque las preguntas trampas son una infinidad. A mí se me están ocurriendo en casos reales que nosotros hemos llevado a contencioso una enormidad de ellos, del estilo de que te puedan preguntar en el biodata o en la entrevista que en tu opinión, ¿qué consecuencias tiene el uso de armas? Y tú puedes hacerte, por ejemplo, la proyección de que, claro, yo el uso de armas nada más que la voy a usar en el caso de que la use de manera proporcional, congruente, oportuna, etcétera, porque te hayas aprendido muy bien la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y tengas muy claros los conceptos base, ¿vale? Y puedes estar tentado de contestar que ninguna. Y eso es un error de base en ese tipo de oposiciones, porque van a ir a por ti sin piedad. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el uso de armas tiene todo tipo de connotaciones posteriores. Es cierto que tú como aspirante no tienes por qué conocerlas todas, pues no tienes la praxis, no has pasado por la academia, etc. Se dan una serie de circunstancias de tu persona que no te hace tener toda la información adecuada, pero la pregunta es una pregunta trampa necesariamente. ¿Por qué? Porque si tú dices que tienes muchos problemas, te van a hinchar y probablemente te vayan a declarar no apto por presentar reticencias al uso de armas. Si tú dices que no tiene ninguna, te vas al extremo contrario y te van a acusar de rigidez en tus planteamientos y además de distorsión motivacional y de tener una imagen absolutamente distorsionada del cuerpo al que tú vas a acceder, porque efectivamente si tú le pegas un tiro a alguien, eso va a tener para ti una... a no ser que estés en Cataluña y seas mozo de escuadra y te hayas cargado a un señor metiéndole 7 taponazos cuando no tenía mucho interés el tema, te vas a ver abocado a tener un expediente disciplinario, un expediente penal, vas a tener que afrontar las responsabilidades psicológicas del haber provocado la muerte de una persona. Existen una serie de elementos que sí que tienen una repercusión muy notoria, y nosotros lo sabemos en nuestras carnes, que todos los años nos entra algún compañero que ha tenido que hacer uso de su arma de manera proporcional y le están pidiendo 18 años de prisión por un homicidio o una pena inferior por un homicidio negligente. Entonces, el tema de las armas es un tema delicado y hay que analizarlo de acuerdo con los criterios que te dé tu preparador de una manera adecuada y suficiente. Importante los conceptos de proporcionalidad, congruencia, etcétera, porque igual de malo es decir que tú no presentas ningún tipo de limitación para el uso de armas y que tú la usarías sin ningún tipo de problema, como el caso contrario. Por eso digo que es una pregunta trampa que tiene que estar preparada de una manera adecuada. Sí que es cierto que en la academia se os dará una formación específica sobre el uso de armas que en condiciones normales el 90% de los opositores no han utilizado nunca y se os darán lo que son las explicaciones de cómo tenéis que usarlas. Pero los supuestos prácticos son supuestos traídos un poco con mala idea, y que te ponen en situaciones límites. Y además situaciones generalmente cambiantes, pues te los van complicando de una manera un poco torticera para acabar llevándote a la contradicción en ti mismo. Pero la contradicción no es tal. No es tal porque hay muchas veces que el opositor lo que hace es cerrarse en banda en su argumento principal. ¿Usted usaría las armas contra este señor que tiene a su compañero agarrado? No. ¿Vale? Le tiene agarrado. El supuesto te lo evoluciona. Oiga, pero este señor saca un cuchillo y se lo pone en el cuello a su compañero. ¿Usted usaría las armas? No. Intentaría dialogar, intentaría acercarme, intentaría camelármele, intentaría desarmarle por otros medios, pero van a complicar. Este señor empieza a cuchillar a su compañero. ¿Usted utilizaría las armas?
Y llega un momento en el que tú necesariamente, por esos principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, tu contestación tiene que cambiar. Y no tienes que atorarte, ni tienes que sentirte mal, ni entender que te has contradicho, ¿no? Porque una situación está sometida a una evolución. Y eso es lo que te tiene que explicar tu preparador y lo que tienes que desarrollar y preparar de una manera adecuada para no incurrir en rigideces que van a atentar contra la competencia de adaptabilidad. ¿Por qué? Porque el trabajo de policía, como ha desarrollado muy bien el compañero, es un trabajo que es una adaptación. Y tú no puedes ni tener una imagen idealizada de tu cuerpo, ni entender que aquello es como el mundo de Yuppie, que hay nada más que pasan cosas buenas, ni que vas a tener que afrontar nada más que situaciones positivas, que eso es un error de base en la preparación de la entrevista. ¿A usted qué es lo que menos le gusta de la Policía Nacional? Pregunta de biodata. A mí nada. A mí me gusta todo. Mira, vamos a ver. Que hay que hacer noches, que hay que reducir a gente complicada, que antes o después vas a tener que hacer uso de armas, que vas a estar expuesto a toda la mierda de la sociedad. Oiga, que esto algo malo tendrá que tener. Entonces es importantísimo hacer un desarrollo adecuado de tu biodata y hacer un desarrollo coherente con ese biodata, de acuerdo con la preparación y con la sinceridad de lo que a ti te parezca, de una manera coherente y congruente para que no tengas desajustes en los que puedas incurrir en contradicciones, porque es que se van a cebar contigo en cuanto empieces a incurrir en contradicciones. Eso te va a generar a ti un estado de ansiedad, te va a producir nervios, más nervios, y cada vez vas a entrar en más contradicciones. Entonces es muy importante la preparación y el saber identificar esas preguntas trampa para saber en qué momento tú tienes que modificar el criterio. Pues, por ejemplo, te pongo otro ejemplo claro. Hay un supuesto que es el supuesto de la mala baba. Usted está en una puerta de una comisaría y le dicen que por ahí no puede pasar nadie porque hay una reunión de primer nivel. Se presenta allí el comisario, al cual usted conoce. Pero resulta que hay otra reunión de otros comisarios que él no estaba convocado, pues por lo que fuera. ¿Usted qué haría? ¿Le deja pasar o no le haría pasar? Es una pregunta trampa evidente. ¿Por qué? Pues porque si le dejas pasar las primeras de cambio te van a hinchar por adaptación a las normas inmediatamente, pues te van a hinchar por ahí porque es una persona que no acata las órdenes, no sigue las normas, etc. Y si no le dejas pasar en ninguno de los escenarios, cuando te coge y te cuenta a continuación que es que ese hombre inmediatamente tiene que entrar a hacer una revisión de lo que es un archivo policial, pues están en mitad de una operación policial, que están en fase de explotación en ese momento y que la fase de explotación es dentro de 15 minutos y que tiene que dar unas órdenes desde su despacho, pues igual resulta que te estás cargando una operación policial con tu rigidez que lleva montándose desde hace 20 años. La verdad es que el supuesto a mí me parece absolutamente absurdo, porque no se me ocurre en qué medida pueda darse esa situación, pero te lo ponen y lo que se busca es intentar detectar en tu persona rigideces, falta de adaptabilidad y falta de sentido común, que es lo que estaba comentando el compañero. En este tipo de entrevistas se busca personas con sentido común. Entonces a ti te llega el comisario que le conoces de toda la vida y le dejas pasar en cuanto que te explica que viene, con normalidad. Y de paso informas a los que te acaban de dar la orden de arriba de que acaba de acceder al cuerpo, a la instalación, el comisario. Y luego, si te quieren sancionar, pues ya te sancionarán, te pondrán una leve, pero tú has actuado con sentido común y luego ya te recurriremos la leve que te han puesto. Pero tú no eres un técnico en ese momento y tú lo que tienes que responder es con el sentido común. Luego, los criterios y las normas específicas que hay para cada tipo de actuación, esas te las tienen que dar en la academia. Y tú todavía no has pasado por la academia. Aquí sí que me interesa mucho la opinión de Marco como Policía Nacional. No sé tú dentro del cuerpo
qué consecuencias del uso del arma, cómo te hablan del uso del arma y qué consejos también se le puede dar a los opositores a la hora de contestar este tipo de preguntas. Pues mira, va un poco en la línea de lo que estamos hablando ya aquí, ¿no? Que cuando en una entrevista, para las oposiciones, ya sea Guardia Civil, Policía Nacional, en una entrevista y te ponen este tipo de, bueno, lo hemos bautizado aquí como preguntas trampa, ¿vale? Ante una pregunta trampa no hay una respuesta buena. Respuesta buena de marco, digo, ¿no? De canon, tienes que contestar sí o no. Bueno, puede ser un sí y estar mal, o puede ser un sí o puede ser un no y estar mal también. Es un poco más el por qué. Las preguntas trampas lo que se busca es un poco lo que estamos hablando aquí, el sentido común y no estar rígido. Tú tienes que ser una persona normal, ¿vale? Evidentemente, si tú eres opositor y no has recibido la formación pertinente necesaria para intervenir, ¿cómo vas a dar una respuesta buena ante una intervención si no eres funcionario de carrera, no eres policía? ¿Me explico? Claro. Es que tiene todo el sentido común del mundo. Tú puedes decir, pues yo opino. No, bueno, no entres en jardines. Yo te recomiendo que no entres en jardines, que respondas a lo que verdaderamente sabes, que es el principio de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, y, en fin, en los principios básicos de actuación de un policía, que eso sí lo sabes, porque eso sí viene recogido en las oposiciones. Y cuando tú aprendas ya el oficio, pues entonces podrás responder a esa pregunta con criterio. Pero evidentemente el tribunal te va a presionar, pero te va a presionar para tener en ese termómetro, ¿vale?, el sentido común, ¿vale? Y ya está. Pero no hay una respuesta buena o mala cuando digo sí o no. Donde tienes que poner el foco, ¿vale?, es en el por qué sí o en el por qué no. Y responder bajo tu criterio de sentido común, porque tú no eres policía todavía, ¿vale? Más allá de eso, es meterte en jardines. Al final uno cuando se plantea esta pregunta no sabe quizás cuál es la pregunta o la respuesta correcta, ¿no? Mejor dicho, pero antes, fuera de cámaras, hablando con Lucas, nos contaba que había vivido una situación similar, te preguntaron algo parecido y creo que tu respuesta, la que tú aconsejas a los alumnos, es perfecta, por eso me gustaría que hables de Sí, bueno, esto no son matemáticas. Efectivamente. Y esto no es un problema, voy a hacer un poco voy a hablar del temario, por ejemplo, de Guardia Civil. Esto no es un problema de topografía en el cual nos piden la pendiente entre 2 puntos y en tanto por ciento y decimos que es el 33%, porque hemos hecho un cálculo y sale matemático. Esto no es así. La respuesta que nos pueden exigir ahí jamás puede ser una respuesta matemática, ¿no? Oye, este ha hecho la respuesta perfecta. Hay que construir un discurso coherente. Es decir, al final, ¿qué ocurre? El alumno cuando llega, o el aspirante cuando llega a ese proceso, ha estudiado una cantidad ingente de materia, de normas, del ordenamiento jurídico, entre las cuales se encuentra el uso jurídico de las armas de fuego. Por lo tanto, tiene que tener tiene que saber, o al menos se le va a exigir, entre comillas, cierto conocimiento teórico. Es decir, hemos nombrado, ¿no?, los principios básicos de actuación, la proporcionalidad, que viene en la 286. Hay un tema concreto en Guardia Civil que habla de ontología profesional, que se trata también de manera abundante, pues cómo se hace, cómo se utilizan las armas de fuego, no solo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español, sino también desde el punto de vista de normas de carácter internacional. Es decir, que el alumno tiene que ir ahí suficientemente preparado para responder al menos a esa cuestión. ¿Qué ocurre? Pues que luego le van a poner un caso práctico y le van a decir, pasó en su momento, hace ya, yo digo, ¿no?, el siglo pasado, pues preguntaron, bueno, y usted está en una cárcel y de pronto sale una persona que es un terrorista, sale corriendo, ¿qué hace usted? Y yo le digo, pues salgo detrás, claro. Entonces corría yo como un galgo, entonces pues, lo primero que pensé es, no se me escapa, lo cojo. Y me decía, y claro, no, pero usted no lo coge, es que él corre más que usted, no lo va a coger. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues no sé, le doy el alto, y no le pega un tiro, le pegará un tiro. Es un terrorista, usted lo sabe, que está cumpliendo condena porque es terrorista. Entonces yo le dije, mire, es que yo desconozco cuál es el protocolo de la fuga de un preso. No sé qué tengo que hacer. Usted me está diciendo eso, yo lo primero que se me ocurría es salir corriendo detrás. Pero claro,
esa es la respuesta coherente. Es, yo tengo una fase de oposición, claro, yo en base al conocimiento que tenía del uso jurídico de armas de fuego, entendía que no era momento para una persona que va desarmada, que sale corriendo, pegarle un tiro. Entonces yo hasta ahí actué bien. ¿Qué ocurre? Que pues le dije, o sea, yo, y después pude comprobar, si ha sido profesionalmente, que luego dentro de las academias de los centros de formación de la Guardia Civil hay un módulo concreto de instrucción y adiestramiento donde se aprende cómo se tiene que funcionar ante ese tipo de situaciones. Ahí yo, si me hacen la pregunta ahora, pues probablemente podríamos hacer los protocolos de actuación dentro de... Protocolos de actuación y una disertación Aún así, la respuesta no sería matemática, porque él en una situación actuaría de una manera, yo actuaría de otra. A veces vemos por la televisión una situación policial ante la cual yo creo que vamos a coincidir. Desde la barrera se ve todo muy bien. Eso es diario del día a día. Yo lo hubiera hecho tú. Claro. A mí no se me ocurre ya con los años que llevo de aquí, Totalmente. jamás cuestionar la Crítica. que esté ahí, porque hay que estar. Entonces, a un aspirante, una persona que todavía no se le puede exigir adiestramiento en ese sentido, no se le puede tampoco exigir que dé una respuesta matemática, pero sí que sea coherente y que diga, y vuelvo a repetir la palabra que utilizo durante toda la mesa, es la coherencia, es decir, explica esto con coherencia. Sé humilde, yo siempre le digo a aspirantes, sé prudente. En las entrevistas hay que tener muchísima prudencia. Hay mucha gente que va a acudir a la entrevista pensando, y lo decía Marco antes también muy acertadamente, que aquí buscamos una especie de superhéroe, ¿no? Tenemos que buscar una persona normal. Es más, se premia más la prudencia que cualquier otra, que el arrojo. O sea, yo no necesito una persona con demasiado arrojo, necesito una persona que sea fría, que piense, capacidad de análisis, que capacite, que primero sienta la situación, que piense lo que hay que hacer y que después actúe. Que no lo haga al revés. Ese es el orden, efectivamente. Bueno, esto nos lleva a lo mismo, ¿no? A la importancia de estar preparado para la entrevista. Entonces, te quiero preguntar, porque también nos lo han preguntado los alumnos, ¿cuándo se empieza a preparar la entrevista personal en presencia? Pues la entrevista se debe empezar y se empieza desde el minuto 1. La entrevista, en el momento en que un aspirante toma la decisión de empezar a prepararse, pues todo el profesorado le vamos a intentar transmitir para que sea consciente de dónde pretende ingresar, a la Guardia Civil. Entonces, que empiece a conocer los valores de la institución, que empiece como es así, ¿no? A contactar con personas que tienen experiencia dentro de la institución para que vayan aprendiendo y, por tanto, y también, por supuesto, el contacto con el profesorado, con los tutores, que le puedan poner también sobre la mesa inquietudes, dificultades que crean que puedan tener, que eso a veces es muy frecuente, ¿no? Que hablas con un aspirante en una tutoría y te comenta, mira, tengo este problema, yo hace unos años tuve esta dificultad, pues como cuestiones que se han comentado aquí antes, y creo que podría tener dificultades en la entrevista. Oye, pues vamos a empezar a hablar sobre esa cuestión, vamos a intentar, como decía también el plan humorístico, ¿no? Bajar el balón al suelo, que me ha gustado mucho, y vamos a bajar el balón al suelo, vamos a tener tiempo para prepararlo y, por tanto, yo diría que realmente después tenemos una fase concreta, que es el periodo de seguridad, que se abre un periodo específico de formación para todas las personas que han pasado la primera fase de la oposición, durante la cual pues, se les va a preparar y se les va a dotar de esas herramientas que van a permitir que pasen la prueba sin ningún problema. Y es así, porcentaje altísimo prácticamente, casi yo diría que el 100%. Pero es que la preparación empieza desde el minuto 1, porque es cuando tenemos que transmitirle a ese aspirante cuáles son los valores de la institución, cuál es la tradición de la institución, qué significa ser Guardia Civil y cuál es la responsabilidad que conlleva. Entonces, eso es muy importante que empiece lo antes posible. Aquí lo tenemos clarísimo.
Porque tú dices que se prepara la entrevista desde el primer día, pero sí que es cierto que cuando entra la fase de segunda prueba ya se prepara más intensamente. ¿Cómo se prepara la entrevista en la academia? Bueno, se aborda desde... Ya sabemos que la entrevista, digamos que sería el plato principal, por decirlo de alguna manera, de esa fase, pero esa entrevista está complementada pues, con un test de personalidad y está complementada también con un cuestionario biográfico que se llama Biodata, que creo que ha salido ya también aquí. Bueno, pues se preparan clases con personal experto en este tipo de cuestiones y bueno, se les va a enseñar qué tipo de preguntas van a tener que afrontar, cómo pueden ser esos biodatas que van a hacer, se les va a corregir de manera individual ese biodata, se va a mantener también contacto permanente con los alumnos para solucionarle cualquier tipo de problema y en esa corrección de biodata que se hace, como digamos, sería ponerle colofón ya a la entrevista, pues vamos a detectar ciertas cuestiones que a lo mejor el alumno, sin darse cuenta, pues se está poniendo ahí o se está expresando de una manera que no es correcta. Eso, los que ya tenemos una trayectoria profesional sabemos que a veces, bueno, yo creo que a nadie se le ocurriría de ir a una entrevista de trabajo en una empresa privada, pues no sé, en bañador, ¿no? Eso evidentemente, pues, salvo que fuese una empresa de socorristas. de windsurf o algo así, ¿no? De material de surf, ¿no? Pero evidentemente, pues ese tipo de cuestiones, pues, hablamos, van a tener, hay clases sobre cuál es la postura, cómo tienen que comportarse allí, cómo tienen que hablar. A veces que hoy en día, pues, en el lenguaje coloquial, pues se tiende a perder el hablar de usted a las personas y todo eso. Bueno, pues ese tipo de, y sobre todo a veces con las personas jóvenes nos cuesta un poco inculcarles eso y aún así tienen deslices. Es importante lo que estás diciendo en relación con el trato de usted a los entrevistadores, que no se debe perder en ningún momento, pues nosotros todos los años vemos personas que han sido declaradas no apto por tutear a los entrevistadores. Es importante. Claro, es que allí delante es nosotros, es decir, nosotros los que pertenecemos ya aquí al cuerpo policial, evidentemente cuando vemos a una persona que jerárquicamente está situada por encima nuestra, pues, vamos a hablar de usted. Entonces, claro, una persona que es aspirante, que todavía, pues ese más, todavía evidentemente Totalmente, no se le puede exigir, totalmente. por ejemplo, la formación que se exige para ingresar en el cuerpo, en la Guardia Civil al menos, no te exigen que identifiques las divisas, pero nosotros aquí siempre le vamos a decir, habla de usted, y esas cuestiones las vamos a corregir siempre desde el primer momento. Oye, ¿no te estás dando cuenta que o tío, ¿no? A veces que yo hablo la muletilla, ¿no? Tío, ten cuidado con eso, ten mucho cuidado porque se te va a escapar, porque es una forma de hablar y al final es que le vas a decir tío y te va a decir, hemos terminado la entrevista. Añadiendo, bueno, importante también que me encuentro yo muchos compañeros que tienen esa forma de hablar, esas muletillas, incluso a los andaluces que nos preocupa tanto el quillo, oye, no perderle el miedo a hay expresiones que son respetuosas, son expresiones por la forma, por el sitio donde has nacido y nacido, no nacido, y no pasa nada por expresarte de la manera que tú te expresas. Siempre con educación, guardando totalmente la distancia, guardando totalmente el respeto. Yo cuando hablo mucho del tema de las entrevistas, me gusta mucho, aunque llevemos muchos años, yo llevo 15 años siendo policía, más de 15 años ya, pero siempre estoy en contacto directo desde siempre con opositores pero sí que es verdad que yo siempre lo explico de la misma manera, que ¿cómo lo hice yo? ¿Vale? ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo fui yo? Porque yo antes de ser policía fui opositor. Bueno, pues ¿yo qué es lo que hice? Pues yo cuando decidí ser policía, pues yo lo que hice es tocar todas las teclas que tenía en mi mano para conseguir ser policía. Y una de las teclas que tenía que tocar era autoanalizarme para todas las pruebas que yo voy a desarrollar. Y una de las pruebas es la entrevista. ¿Cómo me la preparaba? Pues yo machacaba preguntas a todo el que estuviera cerca mía que me pudiera aportar algo. Intentaba relacionarme lo máximo posible con policía.
ya fueran compañeros veteranos o sobre todo compañeros que no llevaran tanto tiempo, porque lo tenían más fresco. Vete a comisarías a verlas, porque te van a preguntar. Es una de las cosas que yo recomiendo. Son unas preguntas reiteradas. Efectivamente, intenta en medida de lo posible, ya sea haciéndote el DNI, cuando vas a hacerte el DNI, porque siempre hemos pasado por una comisaría, ¿vale? Siendo un opositor. Para hacerte el DNI, pues intentan hablar con algún compañero, que ese compañero que te va a ayudar o con el que vas a estar en contacto en las comisarías, ese compañero también ha sido opositor y va a empatizar contigo. Entonces, si puedes tener el lujo de incluso a ver si te puede enseñar algo, ¿vale? Toca todas las teclas que puedas, ¿vale? Contágiate de todo el mundo opositor y de todo, y siente que es muy importante de que cuando tú has decidido ser policía o guardia civil, has decidido ponerte el uniforme, siente de que tú ya lo eres. Me gusta mucho la expresión que tú usas, Marco: ¿qué puedo hacer yo para que irremediablemente consiga mi plan? Efectivamente, hay una expresión que yo siempre tengo tatuada, que es que ¿qué tengo yo que hacer para que irremediablemente yo consiga ponerme mi uniforme? Eso tiene que ser algo que te tienes que repetir permanentemente en tu vida. Bueno, pues ya estamos terminando. Te voy a hacer 3 preguntas más sobre exclusiones médicas que me puedes responder brevemente, porque sé que estos casos los has afrontado. Nos ha preguntado un alumno sobre la exclusión médica por juanetes, que ha visto que algunas sentencias finalmente le han dado la razón a los aspirantes. ¿Qué podemos decir sobre esto? Lo mismo que hemos dicho en relación con el resto de las exclusiones. Efectivamente, nuestro despacho tiene varias sentencias estimatorias por exclusiones por juanetes. El juanete en sí mismo no es una causa de exclusión, es una causa de exclusión en tanto en cuanto a ti te limita las funciones propias del cuerpo al que pretendes acceder. Si tú has superado tus pruebas físicas, difícilmente te va a limitar de ninguna manera el tener el pie con una malformación determinada, con una forma determinada, porque al final pies planos, juanetes, que viene a estar todo dentro de las limitaciones del aparato locomotor. Cuando son limitativas, es muy evidente que son limitativas, y si tú tienes juanetes, con unos juanetes disfuncionales tú no puedes correr los 1000 metros, ni puedes hacer una prueba de velocidad, ni puedes hacer nada, porque el pie no te responde de una manera adecuada, no acabas la prueba, es imposible. Entonces, proporcionalidad, motivación de juicio técnico, no van a aparecer ese tipo de circunstancias en el informe del cuerpo policial al que pretendes acceder, porque resulta absolutamente contradictorio con tu desempeño en la prueba física, y lo que tienes que hacer es recurrir si te declaran no apto por ese motivo. Otra pregunta: ¿dar positivo recientemente en un control de alcoholemia puede dificultar tu acceso a la Guardia Civil o a la Policía Nacional? Nosotros lo tenemos más que visto que sí. Si has dado positivo y la conducta es constitutiva de delito, para empezar, estás en causa de exclusión directa, porque el haber sido imputado o encontrarte imputado, encausado, procesado, etcétera, en un procedimiento penal es causa de exclusión directa en determinadas convocatorias, en primera cuestión. Y si en segundo lugar ha sido sancionado administrativamente, nos vamos al concepto que hemos referido con anterioridad. Si es muy reciente, tú vas a presentar la solicitud de cancelación de tus antecedentes policiales, pero no te va a dar tiempo a que te la tramiten, y el entrevistador va a ser consciente de que tú tienes esa situación. Lo que han dicho los compañeros con anterioridad: máxima sinceridad, máxima asunción de tus responsabilidades, porque parece que vivimos en un mundo en el que nadie es responsable de sus actos, y se valora mucho a las personas que sí que se hacen responsables de sus actos y de las consecuencias de ellos. Asumes, reconoces tu equivocación, te cuentas que mire, que ese día era la boda de mi amigo, me tomé una caña y di 0,30 porque pues me tomé 2 cervezas, no pensaba que fuera a ser así, pero lo di pues profundamente arrepentido, y para la siguiente me lo voy a apuntar. Si es constitutivo de delito, eso es otra cosa, porque si se enteran vas a causar baja vas a ser excluido de la oposición, teniendo en consideración además que los requisitos de la convocatoria se tienen que cumplir durante la totalidad del proceso selectivo, porque hay mucha gente que dice: no, he pasado la oposición y estoy dentro de la academia, estoy tan pancho. No, te van a pedir unos antecedentes penales, o se van a enterar de que tienes una causa abierta en un
en un procedimiento penal e inmediatamente vas a ser excluido del centro docente si se enteran en ese proceso. Entonces, recomendaciones, volvemos otra vez al sentido común, estás en un proceso selectivo, ni te emborraches, ni cojas el coche cuando te has tomado copas, ni consumas estupefacientes, ni ninguna circunstancia de este tipo. Aquellos opositores que padecen un problema de escoliosis, pero ese problema no le da inconvenientes ni dolores ni motores, ¿qué se le puede decir? ¿También pueden reclamar? Yo creo que ya lo he comentado con anterioridad. Nosotros tenemos sentencias que declaran apto a opositores con escoliosis muy severas, escoliosis con muchos grados en el ángulo de Cobb. Por encima de 20. Ahora mismo el ángulo permitido en el cuadro de exclusiones está en 15 grados y nosotros tenemos sentencias estimatorias muy por encima de esos ángulos. A nosotros no nos echa para atrás una exclusión por escoliosis. Una persona que ha pasado perfectamente sus pruebas físicas y que tiene estabilizada su escoliosis y que tiene un soporte físico y muscular adecuado para soportarlo, no tiene por qué desarrollar ningún tipo de patología en el futuro. Y así lo estamos defendiendo ante los tribunales. Voy a realizar una última pregunta ya. Es un tema que nos han preguntado que me parece interesante. Nos cuestionan si hay posibilidad de que durante la entrevista te pregunten si estás vacunado o no contra el COVID. Sí que existe esa posibilidad, porque además el no estar vacunado contra el COVID está muy mal visto. Con el tiempo parece que puede entenderse que hay gente que ha reforzado ese criterio de que la vacuna del COVID no servía para nada o tal, pero la realidad es que le metió un cerrojazo tremendo a la pandemia. Yo no me voy a meter a discutir si es más adecuado una tendencia o otra tendencia. Yo tengo un familiar muy cercano que dijo que, además de una edad avanzada, que dijo que no se vacunaba porque a él no le daba la gana y está sin vacunar. Pues bueno, pues él tomó su decisión, que es muy respetable. Pero la realidad es que en los cuerpos policiales y militares ese tipo de conductas están absolutamente demonizadas. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, un guardia civil puede salir mañana de misión internacional. Sin vacuna no sales de misión internacional, porque si tienes reticencia a esa vacuna vas a tener reticencia a todas las demás. Mañana te van a mandar al contingente que está en Mali, o te van a mandar al Atalanta o te van a mandar a Afganistán, o te metes en el GEO y estás haciendo una protección en una embajada en Irak o en donde corresponda. Ahí tienes que salir vacunado. No te quieres vacunar, inmediatamente estás generando un problema, no ya personal de criterio, estás generando un problema operativo, porque hay un elemento de la unidad que no puede salir destinado, que no puede salir a esa misión internacional o a ese destino concreto en unas condiciones determinadas. Si se reactiva la pandemia, 3/4 de lo mismo. Yo, si no estoy vacunado, valoraría omitir esa información. Bueno, pues Antonio Suárez Valdés, con el que tenemos un acuerdo de colaboración para todas nuestras academias, para Prepolicía, para Prefas, para Prefortia, por supuesto también para Preprisiones. Un acuerdo que va incluido en tu cuota mensual, al que puedes acceder solo por ser alumno de las diferentes academias. Así que, evidentemente, Antonio, pues invitamos a todo el mundo que considere que puede recurrir su no apto a contar con esta fantástica herramienta. A nosotros nos enorgullece contar contigo, contar con el mejor abogado en derecho militar y en todo lo relativo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Quiero agradeceros en nombre de todo el despacho la confianza que tenéis en nuestra empresa y esta invitación que me habéis efectuado, y espero haber podido servir a vuestros alumnos para despejar alguna de las dudas que pudieran tener. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Antonio. También darle las gracias a Marco Pavón, Policía Nacional. Con nosotros trabaja, por supuesto, en Prepolicía y nos echa una mano enorme en todo lo relativo a la preparación física. Así que un placer contar contigo. Yo totalmente agradecido y un placer mío. El placer es mío. Muchas gracias. Y por supuesto con el teniente Lucas también ha sido un placer tenerte con nosotros aquí, que nos hayas podido despejar algunas dudas
desde esa visión que nos ofreces desde dentro del cuerpo y, por supuesto, también cómo preparamos la entrevista y todo lo relativo a ese proceso selectivo. Muchas gracias, Lucas. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, a ti en concreto y al resto de la mesa, que ha sido un placer poder compartir con este lujo de personas. Invitados. Bueno, pues el placer es nuestro. Este ha sido el primer episodio de Charlando con, lo hemos abierto, y como ya ven, con Antonio Suárez Valdés, el prestigioso abogado especializado en Derecho Militar y en todo lo relacionado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vendrán muchos capítulos más, así que quédate con nosotros para estar al tanto de todo lo relativo al camino de oposición para conseguir tu plaza en preprisiones, en Prefortia, en Prepolicía o en Prefas. Aquí estamos trabajando cada día para ayudarte a conseguir tu sueño, así que síguenos porque nosotros caminamos de tu lado.